Bueno, vamos al siguiente. Acá vamos a plantear un problema propuesto, o sea que tienen que tratar de resolverlo. Dice lo siguiente: mediante dos controles de tipo entry, permitir el ingreso de dos números. Crear un menú que contenga una opción para cambiar el tamaño de la ventana con los valores ingresados por teclado en los controles entry. Finalmente, disponer otra opción que finalice el programa. Acá deberían de tener el programa y tratar de solucionarlo. En caso de que no haya salido o quieran ver otra propuesta, pasemos a crear. Se trata del ejercicio 142. 242, perdón. Ejercicio 242. Importamos el módulo tkinter. Creamos un alias. From el módulo tkinter. Importamos el módulo interno, el módulo ttk. El nuevo módulo ttk del módulo tkinter. También vamos a importar el módulo sys para poder finalizar el programa cuando se llama el método o a la función exit que tiene ese módulo. Vamos a crear la clase aplicación. Vamos a definir el método init. Vamos a definir un atributo llamado ventana 1 y lo vamos a crear de la clase tk, que está en el módulo tkinter. Ahora sí, vamos a definir una variable local y crear un objeto de la clase menú del módulo tk y le vamos a pasar la referencia ventana 1, el objeto que acabamos de crear anteriormente. Y de ventana 1 llamamos el método config y pasamos el parámetro menú haciendo referencia al menú bar 1 que acabamos, esta variable que acabamos de crear. Creamos otro objeto de la clase menú y le pasamos como referencia el menú bar, que es el primer menú que creamos. Opciones.add opciones1.add command, las distintas opciones que va a tener. La etiqueta de la opción va a decir cambiar dimensión de ventana. Y va a disparar un método que luego vamos a hacer llamado fijar tamaño. Opciones 1, llamaremos add command. La segunda etiqueta es para finalizar el programa. Vamos a poner que diga finalizar programa. Pasamos el parámetro command con el nombre de método que se va a disparar, que le vamos a llamar y lo vamos a hacer después finalizar. Seguidamente al menú bar 1 llamamos al add cascade y al add cascade vamos a poner la etiqueta que va a ser la que va a aparecer en la barra de opciones, vamos a decir que diga, y lo enlazamos, le pasamos como referencia el parámetro menú opciones 1, la variable con el menú desplegable. Bueno, ahora vamos a empezar a crear las labels y los controles entry. Self, la label 1 del módulo ttk, creamos una label, le pasamos referencia a la ventana 1 y el texto que va a mostrar va a ser ingrese el ancho de la ventana, ingrese el ancho de la ventana. La label 1 la ubicamos en la columna 0, fila 0. Ahora creamos una variable, un atributo ancho, el atributo ancho que es de la clase string bar y lo vamos a enlazar con nuestro control entry, que vamos a pasar a crear el entry 1 para entrar datos del módulo ttk, entry, y hacemos cell.la ventana 1, el width
lo vamos a disponer que se muestre para 10, que se vean 10 caracteres. Text variable, vamos a hacer referencia self.ancho. Ubicamos llamando al método grid en la columna 0, pero una fila más abajo que ya es la 1. Ahora tenemos que hacer lo mismo. Vamos a copiar estas 3 líneas, ¿cierto? La label 2 ingrese el alto de la ventana. La label 2 va a estar una más abajo, o sea, abajo del entry. Le vamos a otro atributo alto, vamos a definir. El entry 2 va a hacer referencia al objeto alto. Disponemos el entry 2, pero va a estar en la fila 3. Y los dos métodos, el de, bueno, y fundamental también en el método init, la ventana 1 llamar al main loop. Definimos el método fijar tamaño. Para fijar tamaño hemos dicho, llamamos del objeto ventana 1 al geometry y le tenemos que pasar el ancho del entry que lo tenemos en ese objeto ancho. Llamamos el método get, concatenamos un asterisco, un por, y del alto llamamos al método get y ya tenemos fijado el tamaño de la ventana. Para finalizar el programa, del módulo sys llamamos al método exit y devolvemos un 0 que ha finalizado el programa correctamente. Tenemos que crear un objeto de clase aplicación que acabamos de declarar nosotros. Si no hay error sintáctico, tenemos, como vemos acá, nuestra ventana. Ingrese el ancho de la ventana, por ejemplo 600, ingrese el alto 800. Vamos al menú de opciones, cambiar la dimensión de ventana y ahí tenemos el nuevo tamaño de ventana. ¿Sí? Si ponemos de 1024 por 800, cambia el tamaño de ventana. De 500, cambiar el tamaño de ventana. Cada vez que se dispara el evento selecciona la opción cambiar dimensión de ventana, se ejecuta fijar tamaño, y el fijar tamaño mediante el método geometry del objeto ventana 1 le damos las nuevas dimensiones tomando en forma dinámica por los que cargué acá en los controles de tipo entry. La otra opción que tenemos es finalizar el programa, que llama al método exit del módulo sys, que finaliza la aplicación devolviendo 0 al sistema operativo que finalizó todo correctamente. Bueno, este es el programa propuesto. Finalizamos acá. Gracias.